libro de los Efesios. Gracias, hermano. Y leemos los versículos del 10 en adelante. Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta tarde. Dardos de fuego del maligno. Hoy hablaremos acerca de ese maligno, ese adversario, y en esta sección del capítulo 35 del libro que estamos estudiando del hermano Ferguson, que se titula La vida es una batalla, centra esta última sección del libro en lo que es ese enemigo. Y ese enemigo esencialmente es Satanás, el que dirige estas huestes que hemos mencionado. Como dice en el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hemos visto que en el versículo 10, siendo esta lucha de esta magnitud la que llevamos en esta vida, necesitamos hacerlo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. La vida en sí es una batalla día a día y constantemente. Mientras estemos vivos tenemos que luchar, por lo que sea. Por lo que sea, desde que nos acostamos, porque acostarnos muchas veces tenemos que luchar hasta para dormirnos. O sea, imagínese usted. La vida es una lucha y es una batalla, y obviamente cuando damos este paso de pasar de muerte a vida, de nacer espiritualmente por la gracia de Dios, obviamente le estamos declarando la guerra a un enemigo que Sujel Michelén en uno de sus sermones cataloga como un enemigo formidable. No podemos relajarnos tú y yo pensando que Satanás es un enemigo de andar por casa, como aquel que les mencionaba de la botella aquella por ahí que tenía. Usted y yo no podemos relajarnos con Satanás y con el pecado. Y habían tres eslabones concretos que representaban o que unían lo que era esa caída en el pecado, cuando hablábamos y mencionábamos, por ejemplo, el caso de David, que era la tentación, el deseo y la oportunidad. Y hay que intentar romper alguno de estos eslabones para que usted y yo no caigamos en pecado de una forma directa. El deseo es difícil de controlar, obviamente, porque somos seres humanos, y habla el mismo libro de Santiago, hablando del mismo Elías, no este Elías, sino el profeta Elías, que era un hombre, dice, con pasiones, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, con deseos. Con deseos. ¿Es difícil de controlar? Sí, es difícil de controlar. Pero si, por ejemplo, el médico, el caso de nuestro hermano, que ha dicho que el médico le ha dicho algunas cosas que tendrá que tomar en cuenta, te pone a dieta, por ejemplo, de helado, a mí me encanta el helado, ya lo sabéis ahí, lo dejo caer. Si te pone a dieta de helado y tú sabes que por esa acera hay helados y de los que te gustan, de esos buenos, no camines por esa acera. La acera no te está tentando. Entonces tú sabes que tienes el deseo y ese deseo se convierte en una tentación. Por ende, no le des la oportunidad. Así de simple. No, parece que no es tan complicado, ¿no? Pero muchas veces nosotros, como pasó con David, por ejemplo, caemos en las tres cosas. Tentación, deseo, oportunidad.
No le podemos brindar la oportunidad al pecado de manifestarse, porque, como bien claro le dijo Dios a Caín, el pecado está ¿dónde? A la puerta. Y mencionábamos que en todos los letreros, que el pecado está a un clic, en el móvil directamente. O sea, está así. Y en las paradas del autobús tú ves mujeres en bikini o hombres ahí semidesnudos, no sé qué. Yo digo, bueno, pues vale. ¿Y qué anuncian? Un perfume. ¿Qué tiene que ver un perfume con una persona desnuda? No lo sé. Si usted lo sabe, me lo cuenta algún día. Pero bueno, bien. Por eso el apóstol Pablo, hablando con los efesios, les dice que tienen que estar en la posición de ¿qué? De firmes. Tienen que estar firmes. Y veíamos el caso del soldado aquel de inglés. Usted y yo debemos estar firmes, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No debemos ponérsela tan fácil al diablo, a Satanás. Satanás, por ende, este enemigo, sabe desde el principio qué cosas atraen al ser humano. Lo pudo hacer con Adán y con Eva. El ser humano desde el huerto hasta hoy, en cuanto a sus pasiones y deseos, no ha cambiado. El ser humano sigue siendo el mismo en ese aspecto interior. Y si usted comienza a leer el libro de Génesis, como estamos estudiando, por ejemplo, en la escuela dominical, nosotros los varones, son patrones de conducta absolutamente repetitivos que hoy en día, 4000 años y pico después, se siguen repitiendo en el ser humano de manera constante. Cuando hay crímenes, por ejemplo, seguro que ustedes han escuchado algunos, bueno, no sé quiénes de ustedes son hasta cierto punto aficionados al tema de la investigación de ese tipo, de detectives y demás, pero te dicen, cuando hay un crimen X, te dicen, busca o tema de amor, o de dinero, o de algo de herencia familiar, un pleito familiar. 3 cosas concretas, te dicen, vete por aquí o por aquí, y punto. Y es la raíz básica del ser humano en general. Y eso lo vemos en toda la Escritura y se sigue viendo hoy en día en la vida que estamos viviendo tan moderna, entre comillas. El ser humano sigue siendo igual en cuanto a su pecado, porque hasta que el Señor no le transforme, le regenera, va a estar en la misma condición, muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo intenta atacar Satanás? Satanás intenta aprovechar, como cataloga aquí el apóstol Pablo, un día concreto. ¿Recuerdan cuál era ese día? Versículo 13. El día malo. No puede ser que usted sea cristiano, hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, y que todos sus días sean malos. Yo conozco cristianos desde hace muchos años que siempre están en una lucha y en una batalla y en una guerra. Estamos en guerra espiritual, hermano, y en batalla. ¿Cuándo usted va a salir de ahí, de ese fango? Estoy aquí luchando con esto. ¿Cuándo vas a crecer espiritualmente? ¿Qué es esto? Y hay que tener cuidado con esto, con gente que vive durante muchos años luchando con lo mismo. Tendremos que comenzar a preguntarnos, luchando contra el mismo pecado, si Cristo realmente habita en esa persona. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces tenemos que ser conscientes de eso y hermanos, que tú te vas a encontrar, como le he dicho, con muchas circunstancias de este tipo, tienes que confrontarlos bíblicamente. Tú has nacido de nuevo, simplemente, tú has nacido de nuevo. ¿Cómo es que tú me dices, después que tienes ya 15 años, que sigues con lo mismo? No, yo, como conocí a una persona, no, yo tengo ya, esta persona tenía 24 años en el Evangelio y todavía no había podido dejar de fumar. ¿Cómo? Eso está muy raro. Eso está muy raro. Obviamente esa persona la lió de muchas maneras dentro de la iglesia. Bueno, y donde va, que le vaya bien, gloria a Dios. Pero tú dices, aquí hay algo que no encaja, hay algo que falla. Y usted como creyente, si tiene una situación que arrastra, en la que cojea, en la cual, como mencionamos, ¿recuerdan el ejemplo del talón de Aquiles? Si usted tiene un talón de Aquiles en concreto, usted tiene que tener hermanos o hermanas, en el caso de las mujeres, que oren por ti en ese aspecto concreto y específico. Para que esa parte de ti en la cual flaqueas
sea fortalecida y que seas tú fortalecido en el hombre interior por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Se supone que si están orando por ti y tú estás batallando o has batallado con eso, tú a la tentación y al deseo no le vas a dar la oportunidad. Y ahí está la clave. Tentación y deseo, no le des la oportunidad. Bien, el día malo con respecto a Cristo, obviamente, cuando pasados los 40 días y las 40 noches, después de estar en el desierto, Satanás comenzó a ofrecerle cosas. Satanás siempre te va a ofrecer cosas, eso ya lo sabes, ¿no? Y el diablo mismo se viste, como dice la Escritura, como ángel de luz. Ay. Voy a apagar el micrófono aquí un momento. Continuamos. No permitas que se junten estas tres en tu vida. Y comenzamos a hablar de Satanás. Me pareció hasta cierto punto curioso lo que menciona aquí el autor. Gracias. Acerca de tener un conocimiento exhaustivo de Satanás. No sé hasta qué punto, gracias hermano, no sé hasta qué punto esto lo comparten el resto de autores. Hay muchos autores que te dicen que con tener un conocimiento básico, en este caso de Satanás, es suficiente. Yo he conocido gente que sabe muchas cosas, entre comillas, de Satanás, y seguro que ustedes han escuchado la llamada Biblia satánica. No, pues ya la han escuchado. Yo no la he leído, pero sí que he escuchado. Y ahí, claro, lo mismo, eso sería lo mismo que los libros apócrifos. ¿Hasta qué punto son creíbles estas cosas? Bueno, la Biblia satánica seguro. Usted nada más ve las noticias y usted ve que son Biblias satánicas todos los días. Se vive reescribiendo día a día. Pero, o bueno, algún discurso de algunos políticos que andan por ahí. Si usted se detiene y se centra demasiado en lo que es Satanás, 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 ¿hasta qué punto eso le puede compensar? Como hay mucha gente que está muy preocupada por el tema de los rangos celestiales y los rangos de los ángeles, arcángel, querubín, etcétera, etcétera. Vale, bien, vamos a tener toda la eternidad para eso, usted tranquilo. Lo que quizás nos atañe más es conocer a nuestro Dios. ¿Debemos tener un conocimiento básico de Satanás? Sí, lo dicho, Satanás opera de la misma forma desde el Génesis hasta hoy. Tiene un patrón repetitivo de manera constante. El problema no es necesariamente que no conocemos lo suficiente a Satanás, sino que le damos ventaja, como dice el apóstol Pablo, dejamos que gane ventaja en nuestras vidas. Y ahí está el problema. El problema no es que tengamos una falta de conocimiento del enemigo. El autor sí que dice aquí que sería o es bueno porque los soldados y los capitanes, los ejércitos, etcétera, se dedican a estudiar de una manera muy estratégica a los enemigos, pero Satanás es un enemigo derrotado. Ahora bien, que Satanás sea un enemigo derrotado no le quita las atribuciones que ya tiene. Y si usted y yo nos relajamos en demasía, vamos a ser presa fácil del diablo. Escuchaba a Paul Washer decir esto, que había muchos doctores en teología que tenían toda la teología y todo el conocimiento posible que usted pueda tener, más que usted y más que yo sin ninguna duda, que habían caído en pecados vergonzosos de todo tipo. ¿Cómo puede ser que si tú eres doctor en teología, que te sabes tantas cosas espectaculares, caes en pecados groseros o en pecado en general? Porque vamos a decir ahora que hay pecados bonitos, no hay pecado bonito. Si usted se relaja con el enemigo, usted va a ser derrotado absolutamente. Y eso le pasa a los equipos, por ejemplo, equipos de baloncesto, de fútbol, que se sienten muy grandes, que ya con la camiseta, con el escudo, es que no tengo escudo en aquí no tengo escudo, que besan el escudo, salen al campo y venga, si está chupado. Si lo tengo dominado, písale la cabeza. Bueno, salen al campo así y viene el enemigo y los vapulea de todas las maneras posibles y le pinta la cara.
Si usted se relaja con Satanás, si usted se relaja con el pecado, yo le paso por el frente y no pasa nada. Usted va a ser derrotado. Usted va a ser humillado. Así que tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque que sea un enemigo herido de muerte, como hemos dicho en más de una ocasión anteriormente, no significa que no tenga acción y poder. De tú a tú, Satanás es mucho más capaz que tú y sus demonios también. Usted y yo somos humanos, como hemos dicho, sujetos a pasiones y deseos. Y si grandes hombres de Dios han caído y han metido la pata, hombres a los cuales tú y yo no alcanzamos y probablemente no llegaremos nunca a ese nivel de intimidad con Dios. Es así, hay que ser sinceros. Si han caído, ¿cómo no debes tú, cómo no debo yo, como dice la Escritura, andar en reverencia y humillación ante Dios? Porque claramente dice el mismo Señor Jesucristo, separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. Automáticamente tú tengas el conocimiento que sea, te descuidas en tu vida espiritual, en lo que llamamos habitualmente las disciplinas espirituales, es que ya me gradué del instituto bíblico, es que ya me gradué del discipulado, antes hacíamos graduaciones del discipulado, ya me gradué del discipulado, ya soy un licenciado espiritual, ya hay un grupo que por la gracia de Dios ha comenzado el discipulado el domingo. Cuando usted termine el discipulado, usted lo ha comenzado, cuando usted lo termine, es que comienza quizás a aprender un poquito de todo lo que tiene que aprender en toda su vida. Así que no quiero desanimarles a los que han comenzado el discipulado, pero quiero abrirles los ojos para que usted no piense que cuando termine el discipulado, usted va a andar cortando demonios, matando demonios y demonias. No, anda, venga, y doy un bibliazo y convierto a la gente. No es esto, o a la chica o al chico, no. Esto no funciona así. Independientemente de los estudios que tú tengas, seguimos sujetos a pasiones y deseos. Y el enemigo sabe eso. El enemigo sabe, Satanás sabe, que nuestro orgullo nos traiciona. Y eso mismo, si vemos el patrón de tentación de Eva, se refleja directamente en el resto de patrones de tentación del resto de hombres y personajes de la Escritura y también en nosotros mismos. ¿Es importante conocer al enemigo? Sí. No es realmente lo más importante. Si usted y yo andamos como debemos andar en Cristo, como dice la Escritura, acercaos a Dios y Él ¿qué? Se acercará a vosotros, como dice en Santiago capítulo 4. Si andamos cerca de Cristo, el enemigo al final no va a tener opción. El detalle contigo y conmigo, hermano, es este. No podemos relajarnos con el enemigo y con la práctica diaria de nuestras disciplinas espirituales, lo que es leer la Biblia, orar, hacer nuestro devocional diario. No solamente los martes cuando lo mandamos aquí, o venir los jueves y bueno, a ver qué me encuentro. O el sábado que a ver si predican en la reunión o de mujeres o de hombres o de varones o de jóvenes o lo que sea. Y el domingo, bueno, a ver, ¿cuál parte del culto me duermo y cuál parte atiendo? O me distraigo, o pienso. A todos quizás nos ha pasado en medio de una predicación que comenzamos a pensar en los frijoles, o en cualquier otra cosa, o en el trabajo. El diablo sabe todo esto. Sabe cómo trabajar, cómo apretarnos. Y el diablo es muy astuto. Pero usted y yo debemos por eso constantemente, sabiendo sus maquinaciones, como dice el apóstol Pablo, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se puede vencer a Satanás? Sin ninguna duda. Apocalipsis capítulo 12, vamos allí. Versículo 11. 12:11. Lo tenemos. Dice la Escritura, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Y tome su cruz cada día y sígame, menospreciando aún sus propias vidas. La sangre del Cordero ya es efectiva en tu vida. Amén. Y lo segundo que tienes es, ¿qué menciona aquí como herramienta? La palabra del testimonio de ellos, en este caso la misma palabra de Dios. Tenemos todo lo necesario para vencer al diablo. La sangre de Cristo ya nos ha lavado, como dice en 1 de Juan 1:9. ¿Lo conocen? Venga, vamos allí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El mismo Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros estamos por la sangre de Cristo ya limpios, redimidos. Eso no quiere decir que somos inmunes al pecado. Que bueno, como ya yo terminé el discipulado, ya sea el de los domingos, o el discipulado que del hermano Costel, o porque ya yo estudié en el instituto bíblico, o me gradué de teología, ya estoy vacunado contra el pecado y contra Satanás. No es así. Pero obviamente en 1 de Juan también dice la Escritura, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. El que está con nosotros es absolutamente mayor que Satanás. Pero hermano, no te descuides de tu enemigo. No te descuides. Porque decíamos que realmente nuestra relación con Dios y nuestra espiritualidad, entre comillas, real, se va a manifestar en el día a día. En la relación con tus hijos, con tu marido, con tu mujer, con la gente que trabaja contigo, etc. Ahí en esas distancias cortas es que realmente tú y yo vamos a demostrar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y en la relación con tus hermanos que están aquí sentados en la iglesia, aunque ahí faltan unos cuantos, en la relación con tus hermanos, de sangre y obviamente los hermanos de sangre por la sangre del Cordero. Aquí se va a ver realmente cómo estamos librando esa batalla. No podemos centrarnos también, como dijimos anteriormente, en cualquier cosa que alguien nos haga en concreto. Debemos siempre ver detrás al enemigo que está moviendo los hilos, como hay una película por ahí famosa, La mano que mece la cuna. Como le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Pedro. ¿Qué le dijo? Satanás, apártate de mí, Satanás. Y hay algo concreto que aquí el autor también quiere destacar. Primero, vamos a Efesios, porque puede parecer, no sé hasta qué punto aplicar la palabra, la palabra goloso, o apetecible, o más curioso de la cuenta, comenzar a desarrollar a qué se refiere cada una de estas cosas. Y yo he escuchado a muchos predicadores desarrollar esto. Yo no me he atrevido, ni me voy a atrever ahora mismo a hacerlo. Pero sé que a algunos de vosotros también les generará curiosidad lo que son. Versículo 12, principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad. Y esos son los rangos, y esos cómo son. Satanás en cada renglón tiene a uno, a aquellos, a los, bueno, tienen nombre, los íncubos, bueno, todas esas cosas, tienen nombre de demonios y todas esas cosas, de cada uno que se dedica a un grupo de cosas concretas, no sé qué. Yo he escuchado cosas muy peculiares que yo digo, ¿y cómo esta gente sabe? Estos predicadores, entre comillas, que hay unos que ahora vienen famosos por aquí, por España, alguno paisano mío, tristemente, pero vienen por aquí a predicar cosas muy raras, a veces he escuchado que predican. Pero bueno, que tienen unos conocimientos que son para bíblicos y extrabíblicos de todas estas huestes, que a mí me sorprende. Me sorprende porque yo digo, negativamente, porque yo no sé cómo ellos saben tantas cosas tan extrañas. Pero comenzar nosotros a desglosar esto,
probablemente no nos aproveche demasiado, como les he dicho anteriormente. Y el autor lo que se centra es en decirnos, el enemigo está perfectamente organizado. Con eso es suficiente para ti y para mí. Satanás y sus huestes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, etcétera, están muy organizados con objetivos muy concretos. Y es hacernos caer a ti y a mí, constantemente en el pecado y apartarnos de Dios. Y decía, o en este caso lo quiero leer para vosotros de manera textual, para no equivocarme, que tenía 5 objetivos concretos en cuanto a la destrucción de lo que es la estructura de lo que Cristo ha hecho o ha establecido, o el Señor, Dios nuestro, ha establecido en lo que es esta tierra. 5 frentes concretos que Satanás y sus huestes atacan. La primera es la palabra de Dios y su fiabilidad. ¿Cuántas cosas y documentales, noticias y formas de desacreditar la Biblia hemos escuchado a lo largo de los siglos? Todas las que tú quieras. Todas. En la Biblia que tenemos aquí está manipulada, eso se lo han inventado, eso, ¿cómo vamos a creernos eso? ¿Cómo? No creo en la Biblia, seguro que la habéis escuchado, porque la han escrito hombres. Y yo le preguntaba, ¿y si la hubieran escrito gallinas, hubieras creído? ¿A quién tú quieres que Dios use para escribir la Biblia? ¿A los caballos? Hubieras dicho, no creo porque le escribieron caballos. Vamos, la gente tiene muchas cosas muy curiosas siempre. Pero Satanás ataca por esa vía. La palabra de Dios y su fiabilidad. Segundo, el carácter de Dios y su generosidad. ¿Cómo tú me estás enseñando? Esto fue hace unos meses. Y hablando de un Dios bueno cuando pasan tantas cosas malas en el mundo. Ya, mira qué cosa. Y pues eso. Y estos 5 puntos en concreto que menciona aquí Ferguson son las alegaciones diarias que encontramos en las personas que no creen y que están en contra del Señor y de su palabra. Pero ya hemos visto en más de una ocasión respuestas múltiples a todo esto. De Dios no procede el mal. Directamente el hombre dice, tuerce o hace lo que le da la gana, dicen Proverbios, el hombre hace lo que quiere en su corazón y luego contra Jehová se irrita su corazón. Dios permite que pasen cosas malas. Si decimos, como estuvo predicando el hermano, que tenemos un Dios omnipotente y omnisciente, ¿hay algo que se le escape a su conocimiento? ¿Hay algo que se escape a su poder? Para nada. ¿El mal procede de Dios? No. Esa es la respuesta clara y objetiva. No. Si Dios no detuviera la mano de Satanás, el mal sería 16,000 millones de veces peor todavía. O sea, que en vez de arrepentirse, como en Apocalipsis, vemos que los hombres lo que hacen es, aún así, rebelarse más contra Dios. ¿Qué hizo Faraón con un corazón endurecido? Lo mismo. Nada que esperar de una persona que está en su pecado. El carácter de Dios y su generosidad. Y la pregunta sería, ¿y si Dios, siendo Dios tan bueno, o siendo Dios tan justo, cómo permite que una persona como tú le esté criticando? Si yo hubiera sido Dios, te hubiera ya cortado como un rayo en 4. Pero bueno, por eso el Señor no nos da la capacidad, como se la negó a los Boanerges el mismo Jesús. Cuando viene a ver el rayo, lo corta a ellos y después a ti mismo. Que nosotros tampoco somos tan buenos. La justicia, el tercer punto que suele atacar el diablo es la justicia de Dios y su absoluta formalidad. La justicia de Dios. Es que en este mundo pasan tantas cosas injustas. ¿Quién ha dicho que este mundo es justo? Pero es que ni siquiera hay uno justo, ni siquiera hay nadie justo. ¿Qué dice la Escritura? ¿No hay justo ni aún uno? Pues eso. ¿Es que todo es muy injusto? Pues sí. Y seguirá siendo así hasta que el Señor regrese otra vez. Amén. Sí. Mira, ves que hacía falta. A veces dices cosas muy interesantes. Y también después en el infierno. Ese era el problema de madera y después infierno. Bien. 4. El disfrute de Dios y sus abundantes placeres. Eso es algo que también el enemigo insta al hombre desde Génesis hasta hoy a seguir menospreciando.
Y en la serie que estamos siguiendo todos los martes, cuando yo leí esto, dije, gloria a Dios. Porque hemos estado estudiando exactamente esto, cómo deleitarnos en Dios y en sus placeres. Recuerdan, ¿no? Todas las meditaciones que estamos teniendo los martes del libro del hermano Tranchini. Y tantas cosas que el Señor nos da y que nos permite disfrutar. Y cómo el hombre en su pecado pervierte o intenta pervertir de manera constante las bendiciones que Dios mismo le da. En todos los sentidos. Muchas veces el hombre, Dios le da dinero y lo que hace con el dinero es comprar cosas inapropiadas y pecaminosas. El Señor nos da un montón de cosas. Salud, ¿qué hace con salud? Hacer pecar más todavía. Tú dices, pues vaya. El Señor nos da un montón de placeres y de disfrutes que podemos tener, pero nosotros, como dice, Dios creó al hombre justo, pero ellos buscaron, dicen en Eclesiastés, muchas perversiones. Muchas perversiones. Dios creó cosas abundantes y muchos placeres dentro de sus límites para nosotros, y eso es una gran bendición. ¿Qué hace Satanás? Intentar que el hombre los trastorne. Con que Dios os ha dicho, no comáis. O sea, el Señor le ha dado todos los árboles del huerto, disfrútalo todo. Con que Dios os ha dicho, no comas de ese. Sí, tengo 1000, pero me falta uno, así que ya estoy en depresión. Vale. Vamos a quitarte 1000 a ver cómo te va a ir. Pero bueno. Bien. Y por último, la comunión del pueblo de Dios, su armonía y unidad. Y esto también Satanás constantemente lo intenta destruir. Estos son los 5 pilares esenciales que Satanás intenta destruir. La palabra de Dios y su fiabilidad, el carácter de Dios y su generosidad para con nosotros, los seres humanos, la justicia de Dios y su absoluta formalidad, D, el disfrute de Dios y sus abundantes placeres, y E, o 5, la comunión del pueblo de Dios, su armonía y unidad. ¿Cuántas batallas, guerras, pleitos se levantan día a día en la iglesia o en las iglesias? Todas las que tú quieras. Y debemos, por ende, también aprender a ver al diablo detrás de esto. Pero el detalle es que muchas veces pretendemos ver al diablo detrás del hermano. Pero ojo, el diablo también está detrás de mí. El diablo está detrás de mí intentando moverme los brazos para que le haga gestos al hermano o lo mire de una manera retorcida. No porque seas miope o le pongas una cara de vinagre, de limón. Hombre, hay algunos hermanos que son feos, no pasa. Veo. No. El diablo y te hace ver cosas que no existen. No, hermano, es que usted me dijo tal cosa. Dice, hermano, pero yo no te lo dije en ese tono. No es lo mismo decir, oye, que decir, oye, no es lo mismo. Es la misma palabra, pero en un tono diferente. Pero el diablo hace que escuchemos de una manera inapropiada, para que se cargue mi corazón contra el hermano y ya yo, durante todo el culto, no atiendo a nada de la predicación porque ese hermano me dijo, oye. Me dijo, oye, en un high level, en un tono alto. Cuando se acabe el culto, que se prepare. Ese domingo para ti ha sido absolutamente como la temporada del Madrid, en blanco. Así. Ya. ¿A quién le ha pasado eso? Bueno, venga. Yo creo que a todos nos ha pasado que en una circunstancia concreta se nos pierde el culto y la palabra de Dios por el enfado con un hermano. A mí me ha pasado, lo admito, he pecado, no me apedréis, por favor, pero me ha pasado. No me abibliéis. Y si usted fuera sincero como yo, ¿usted admitiría que también le ha pasado? Mira, vea, una hermana sincera. Amén. A ti podemos perderte, a ti sí. Porque no hay pie. Pero esto lo consigue con cierta facilidad el diablo, hermanos. Esto no es una cosa tan extraña. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero te dice la Escritura, no deis lugar al diablo. Nos reímos de Satanás, del diablo. ¡Ah! Es Satanás.
pero estamos todos los días sucumbiendo ante él. Estamos todos los días ante un enemigo herido de muerte, cayendo. Por eso, mire, hermano, hermana, está claro que no podemos ir a otro lado que no sea Cristo. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si yo no tengo la humildad suficiente para estar constantemente a los pies de Cristo, como le dijo el mismo Jesucristo a María, cuando Marta le reclamó, le dijo, mira, ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa buena parte no le será quitada. Si yo no acudo constantemente, frecuentemente a los pies de Cristo todos los días, hermanos, estoy expuesto, aunque yo sea el eminente doctor en teología, estoy expuesto a sucumbir ante el diablo. Sin importar quién sea, ni los estudios que tenga, ni este año ya leí la Biblia completa. Ya soy un coronel espiritual. Eso no, hermano, te has equivocado. Más temor y temblor tienes que tener, porque cuando leemos aquí algún versículo, no te lo sabes. Tú dices, pero yo la leí la Biblia completa. ¿A quién le ha pasado eso? Cuando le da la segunda vuelta a la Biblia, se encuentra con un montón de cosas que dice, pero yo la leí entera, pero esto no me suena en absoluto. Fíjate, y historias y que tú dices, pero esto estaba aquí en la Biblia, esto me lo han añadido. Esta fue la misma Biblia que yo leí el año pasado y esto yo no me suena. Yo espero que a usted le haya pasado, a mí me ha pasado varias veces. Dice, pero esto no me... Hermanos, ya sea porque obviamente la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, o porque también nosotros somos muy cortitos, todos, y descuidados, que a veces estamos leyendo la Biblia y cuando terminamos de leer 3 capítulos, 4, ¿de qué me acuerdo? Hermanos, no podemos descuidarnos en esta batalla. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La debilidad intrínseca que tenemos en nuestro cuerpo, hermanos, nos arrastra constantemente hacia el pecado. Que el Señor nos ayude, por su gracia y por su misericordia, a mantenernos como firmes. Padre, te pedimos que nos ayudes cada día de nuestras vidas a seguir peleando esta buena batalla de la fe. Necesitamos tu poder, necesitamos tu ayuda. Padre, que podamos entender que separados de ti, nada podemos hacer. Padre, ayúdanos a no jugar con el pecado, a no tontear con las cosas que este mundo ofrece, porque el pecado está a la puerta. Señor, ayúdanos a llevarnos en oración los unos a los otros. Ayúdanos, Padre Celestial, a ver a Satanás, no solamente detrás de mi hermano o mi hermana, sino también detrás de mí, intentando empujarme hacia el pecado. Ayúdanos, Padre Celestial, cada día a examinarnos a nosotros mismos, a evaluarnos en nuestro corazón y en nuestro espíritu, para que seamos cada día más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo y que podamos crecer espiritualmente para tu honra y para tu gloria. Gracias, Padre, porque tú nos has dado las herramientas y también nos has dado la capacidad por tu Santo Espíritu de poder vencer, porque tú dices que con tu sangre, con tu palabra, somos más que vencedores y te damos gracias, porque en ti y por medio de aquel que nos amó, somos más que vencedores en Cristo. Padre, que podamos vivir con nuestros corazones contritos y humillados de manera constante, para estar dispuestos a arrepentirnos de cualquier ocasión de pecado que venga a nuestra mente, que no le demos oportunidad al maligno y que tú nos ayudes a vencer y a luchar contra las tentaciones. No nos metas en tentación, líbranos del mal y de nuestros malos deseos también. En el nombre de Jesús. Amén.